Dale. Decía, bueno, hoy en nuestra última clase, finalmente llegamos, clase 8. Eh, Nos guardamos para el último día un invitado especial. Le vamos a pedir a Federico Zabaleta que prenda su cámara un ratito para que lo conozcamos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, les presentamos a Federico Zabaleta. Algunos de ustedes ya lo conocen. Él es de, no sé si de La Plata, pero estudió en La Plata, ingeniería civil. Sí, pertenece. Eh, Hizo su doctorado en UC Davis en Estados Unidos y ahora es postdoc en Stanford. Y bueno, él trabaja con OpenFOAM y queríamos que nos cuente un caso de éxito de algo similar a lo que ustedes están haciendo ahora, es decir, programando algo en OpenFOAM desde el punto de vista justamente de la programación. O sea, como pasé el otro día en el mail, en general uno quiere resolver un problema concreto y tiene herramientas que vienen de varias eh, disciplinas, pero ahora estamos haciendo foco especialmente en la informática para poder tener capacidades que nos permitan programar sobre FON como una biblioteca, que nos permita también entender la numérica que hay atrás al leer el código, ¿sí? Porque muchas veces lo que está programado en FON no está explicado en forma de ecuaciones o está, pero para poder juntar los papers con las ecuaciones tenemos que leer ambas cosas, me sucedió, y por eso necesitamos habilidades que tengan que ver con manejar una biblioteca escrita en C++. Así que adelante, Federico, si querés agregar algo Bueno, más, dale nomás. no, bueno, arranco. Bueno, hola a todos. Sí, como decía Santiago, voy a compartir pantalla. Eh, yo terminé mi doctorado el año pasado, fines, a fines del año pasado, en UC Davis, bajo la dirección de Fabián Bombardelli, y bueno, mucha colaboración también en este trabajo con Santiago. Y actualmente soy postdoc en el Centro de Estudio para la Turbulencia en la Universidad de Stanford. Bueno, lo que voy a presentar hoy es un poco de lo que hice en mi doctorado. Va a estar muy centrado en la parte de la programación y por ahí un poco de lo que es la física lo voy a dejar de lado. Obviamente si hay preguntas las puedo explicar, pero me voy a centrar más que nada en las cosas que hice en OpenFOAM y bueno, y un poco los problemas que tuve y lo que fue surgiendo. Así que bueno, les pido disculpas que las filminas están pedazos en español, pedazos en inglés, porque hice como una compilación de un montón de cosas que tenía, así que nada, están un poquito mezcladas. El trabajo que voy a presentar se llama la modelación numérica de incorporación de aire, utilizando un modelo de mezcla de 3 fases. Y para empezar, me imagino que hay gente de mecánica, química, civil, así que quería hacer una pequeña introducción a flujos multifásicos, en particular a lo que es flujos en superficie libre, no libre, como dice ahí. Eh, Cuando tenemos, digamos, un flujo de superficie libre, hay una interfase, tenemos dos fluidos, en este caso sería agua y aire, y tenemos una interfase que divide esos dos. Y si uno quiere modelar esto, dice, bueno, los dos son fluidos, podemos usar las ecuaciones Navier-Stokes. El tema que nos pasa es que, digamos, si uno solamente resuelve esto, hay algo que no sabe, que es dónde está la superficie libre y cómo evoluciona el tiempo. Además, como tenemos dos fluidos, ¿qué densidad utilizamos? La del agua, la del aire, lo mismo con la viscosidad. Entonces, para resolver este tipo de flujos, hay muchas técnicas. Bueno, como les decía, hay muchas técnicas. Una que es por ahí probablemente la más popular es la que se llama Volume of Fluid, que lo que hacemos es, si esta es nuestra malla computacional, que está representada con este esquemita acá, y tenemos la superficie libre, creamos un índice que se llama la fracción de fase, que vale 1 en un fluido, cuando la celda está completamente llena de un fluido, en este caso si es pura agua, el índice vale 1, y si tenemos
aire, vale 0. Y en las regiones donde la interfase pasa, este índice toma un valor entre 0 y 1 que depende del volumen de la fase que estamos representando respecto al volumen de la celda. Entonces, para saber cómo evoluciona la superficie libre, lo que hacemos es se puede derivar una ecuación de transporte para este índice de phase fraction, que, bueno, tiene distintas formas, particularmente en Interphone, que es el software que yo usé, tiene esta forma. Y lo que hacemos es entonces resolver las ecuaciones de Navier-Stokes con esta ecuación de transporte del BOF, que nos da dónde está la posición de la superficie libre a través de este índice. Y además con este índice podemos calcular la densidad y la viscosidad de la mezcla, que se hace como un promedio pesado de las densidades, en este caso agua-aire, y este factor alfa. No sé si se ve el... Ahí está, ahí se ve el pointer. El promedio pesado entre las densidades y las viscosidades del agua y el aire con esta phase fraction. Esto se introduce en las ecuaciones de Navier-Stokes y se puede resolver. Entonces, probablemente todos vieron esto, pero en OpenFOAM esto está implementado en el Interphone y también en InterIsoFoam. Y está el caso este típico del tutorial, en la cual uno tiene como si fuera una especie de columna de agua y el resto aire y un obstáculo. Y cuando corre el modelo, uno puede ver que, vamos más despacito, el agua se va cayendo, pega en el obstáculo, salta. Y acá lo que estoy graficando es esa fracción de alfa de agua, que vemos que vale 1 donde tenemos agua, 0 donde tenemos aire, y toma valores intermedios en la interfase, y bueno, esto es lo que representa donde está la superficie libre. Entonces, mi interés en el doctorado estaba en estudiar lo que se llama flujos autoaireados, que son flujos a superficie libre, que cuando la turbulencia, son flujos claramente muy turbulentos, y cuando la turbulencia cerca de la superficie libre es muy grande, empieza a deformar la superficie libre, incorporar burbujas adentro del flujo que una vez se meten dentro, digamos, del agua, y se forma un flujo que es una mezcla de agua y aire. Eso se puede ver muchas veces en la naturaleza y en obras de ingeniería, por ejemplo en la costa, cuando rompen las olas se incorpora muchísimo aire y se forma lo que se llama agua blanca, que es justamente la mezcla de agua y burbujitas. Se puede ver en vertederos, donde también en el vertedero se empieza a incorporar mucho aire y se forma esta mezcla. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos modelar esto? En teoría podríamos usar esta técnica que recién le mostré. El problema es que nuestra malla necesita ser suficientemente fina para poder resolver estas burbujas, porque como vemos, necesitamos poder resolver esa interfase. Y eso es posible solamente para números muy bajos de Reynolds. A medida que vamos haciendo a casos más complejos, de mayor escala o mayores números de Reynolds, las burbujas se hacen cada vez más pequeñas, necesitamos más malla y se hace prácticamente imposible. Acá tengo dos ejemplos, uno para un resalto hidráulico y otro para la rotura de una ola, que se ha hecho con DNS y BOF, y vemos que se resuelven burbujas individuales, pero imagínense que si uno quiere aplicar estas técnicas para algo así, eso se hace muy rápido, imposible. Entonces lo que necesitamos es algún tipo de modelo subgrilla para la incorporación de burbujas y para el transporte dentro del fluido. Y esto es básicamente, digamos, la temática de mi doctorado y un poco lo que voy a presentar hoy. ¿Cómo se hace normalmente para simular entonces estos flujos autoaireados utilizando algún cierre tipo RANS? Lo que tenemos es, bueno, imagínense, esto es un vertedero, ¿no? Para los que no son ingenieros civiles, un vertedero es una especie de rampa por la que cae el agua de las represas y el agua toma mucha velocidad. Entonces, tengo una represa acá, el embalse, el agua cae y se acelera. Cuando utilizamos RANS con un cierre, con alguna técnica para resolver la interfase, nos queda una interfase que normalmente es muy suave, porque todo lo que es la turbulencia está representada a través de una viscosidad turbulenta que suele atenuar esas fluctuaciones. Entonces, si nosotros sabemos que a partir de cierto punto va a empezar a entrar aire, lo que se hace es crear algún término fuente que va
incorporar burbujas en la superficie, y después se utiliza alguna ecuación adentro digamos, del fluido, un transporte de un escalar, una ecuación de advección-difusión, que nos va a determinar cómo las burbujas se distribuyen dentro de este fluido o dentro del agua. Esto tiene algunas limitaciones. Bueno, particular, dónde entra el aire está basado en parámetros del flujo. La cantidad de volumen que se entra es un poco, hay algunos modelos, pero suelen ser muy sensibles a la calibración. El transporte de un escalar adentro, digamos, del agua no afecta al agua en sí, porque el escalar generalmente es un escalar pasivo y no está acoplado, lo cual, como les mostré en los flujos de recién, cuando hay muchas burbujas, toda esa cantidad de burbujas empiezan a afectar el flujo de agua. Entonces, es algo que es necesario tener en cuenta. Y además, esas burbujas ocupan volumen y normalmente hacen que como que el agua se hinche y se forma una cosa que se llama bulking, que tampoco está, digamos, tenido en cuenta en este tipo de modelos. Y bueno, también está el problema de cómo se distribuyen las burbujas. Entonces, partiendo de esto, el objetivo, o lo que busqué en el desarrollo de este modelo, era crear una plataforma para simular este tipo de flujos que tenga 4 objetivos. El primero es que tenga menos sensibilidad a los parámetros de calibración. El segundo es que tenga en cuenta el volumen ocupado por las burbujas, o sea, que cuando las burbujas se incorporen en el agua, esa agua se hinche porque se tiene en cuenta el volumen que ocupan las burbujas. Que haya una interacción entre la fase dispersa, o sea, las burbujas, y entre la fase continua, que es el agua. Y si las burbujas inducen flujo, que eso sea representado en la fase continua, y que además pueda ser simultáneamente usada para flujos aireados y no aireados. Muchas de estas cosas digamos, es para dar un marco de lo que voy a presentar y darles una idea. No voy a meterme, como decía, en la física o en por qué, cómo es que modelé esto, sino más que nada dar un marco para ver qué es lo que intentamos programar. Entonces, el modelo, básicamente, así muy resumidamente, lo que asume es que vamos a tener un flujo de aire por encima y un flujo por debajo que es una mezcla de agua y burbujas. Y vamos a definir 3 fases. En vez de tener agua-aire, vamos a tener agua, aire y burbujas. Y si la burbuja es aire, y es físicamente lo mismo, el modelo que vamos a utilizar para transportar las burbujas es distinto y por eso lo vamos a distinguir de lo que es el aire continuo. Vamos a asumir que lo que tenemos es, bueno, como le dije, aire fluyendo sobre una mezcla de agua y burbujas, y vamos a definir una nueva phase fraction que se llama el alfa de mezcla, que es básicamente la suma de las burbujas, del alfa de burbujas y el alfa de agua. Y el motivo por el cual definimos esto es porque vamos a crear una ecuación de transporte para esta variable que nos va a definir dónde está esta interfase entre el aire continuo y la mezcla de agua y burbujas. Y además, bueno, como esa interfase fluctúa en el tiempo. La incorporación de aire lo vamos a hacer a través de un término de intercambio de masa, que va a pasar masa del aire continuo a las burbujas cuando se incorpore aire, y burbujas hacia el aire cuando se elimine. Bueno, obviamente que si no tenemos burbujas, todo esto va a recuperar la formulación tradicional del BOF y la que se usa en Interfoam, por ende podríamos usarlo para casos con aireación y sin aireación. Las ecuaciones, que bueno, no es muy importante para este caso, pero simplemente para tener una idea de lo que implementamos, tenemos una ecuación de continuidad para la mezcla de 3 fases, o sea, agua, aire, burbujas. Después tenemos 2 ecuaciones de continuidad, uno para la mezcla de aire-burbujas, que nos va a determinar la posición de la interfase, y una ecuación de continuidad para las burbujas, que nos va a decir cómo las burbujas se distribuyen dentro del agua. Y por último, una ecuación de cantidad de movimiento para la mezcla de 3 fases. Vemos que estas son las ecuaciones normales, digamos, la última, la ecuación de cantidad de movimiento normal. Solamente tenemos tensión superficial, el efecto de la gravedad y unos términos adicionales que dependen de las velocidades relativas entre las fases.
El significado de cada término para esta presentación no es importante, más que nada ver qué es lo que vamos a implementar, porque es un poco como cuando vayamos al código, las ecuaciones que al final vamos a estar implementando. Yendo a la implementación, sigue, digamos, un esquema bastante normal. Se inicia la simulación, se cargan todas las variables, carga la malla y todas las cosas tradicionales que pasan en OpenFOAM. Luego se resuelve la ecuación de velocidad relativa entre las distintas fases. Luego resolvemos continuidad para la mezcla de agua-burbujas y para la fase de burbujas. Luego se resuelve la ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de presión y por último la turbulencia y se actualizan la viscosidad y las densidades. Este es un esquema muy similar a lo que se hace dentro de Interfoam. Y lo que vamos a ver hoy con detalle respecto de la implementación es el modelo de mezcla de tres fases, o sea, cómo lidiamos con el tema de las tres fases y las propiedades de las tres fases, cómo se implementa la ecuación de transporte de las fases, un poquito de cómo son los términos de intercambio de masa y cómo se implementan, y por último los cambios que le tuvimos que hacer a la ecuación de cantidad de movimiento y de presión para tener en cuenta estos términos extra que utilizamos. Y el modelo de base que usamos, o sea, normalmente uno cuando programa algo nuevo, busca, bueno, cuál es el modelo más similar a lo que quiero hacer y a partir de ahí empiezo a trabajar. Y el modelo de base que utilicé es Interfoam porque, bueno, es para superficie libre y a eso, digamos, le vamos a agregar un montón de cosas. Me olvidé decir que, por favor, si alguno tiene preguntas, que me interrumpa nomás y me pregunte en el momento. Creo que es mejor que dejar las preguntas hacia el final. Entonces, bueno, con esto voy a empezar a abrir código y empezar a mostrar algunas cosas que hice. Y quería empezar mostrando un poco la estructura de Interfoam para los que no trabajan con Interfoam. Como decía, este Interfoam es este solver que, digamos, que nos resuelve el flujo de superficie libre. Acá está, acá lo tengo abierto. Y bueno, sigue la estructura normal de cualquier código que hayan visto, digamos, de aplicaciones de OpenFOAM. Al principio, digamos, carga un montón de librerías y tiene un montón de headers. Entramos a la función principal, tenemos cosas relacionadas con la malla, con el tiempo. Esto, sí, ¿Te puedo pedir que haga un poquito de zoom en el código? Porque lo sí. estamos viendo en la pantalla acá. Ah, Comando más. ahí está. Perfecto. Ahí se ve. ¿Uno más? Uno más. Sí, gracias. Ahí va. Perfecto. Eh, bueno, tenemos todas las cosas que probablemente ya han visto en el curso. Se crean las variables aquí que vamos a utilizar y entramos al loop de tiempo, donde vamos pasando por todos los pasos de tiempo. En particular, bueno, lo primero que hacemos, podemos ver, se setea el paso de tiempo. Si tenemos un paso de tiempo que se adapta automáticamente. Tiene algunas cosas para si la malla es dinámica, que yo ni toqué en este estudio. Y lo primero que tenemos distinto es estos dos archivitos, que lo que hacen es resolver la ecuación de la phase fraction, o sea, el BOF que nos va a decir la posición de la superficie libre. Acá se te da algunos parámetros, y luego acá entra la parte en la cual resuelve la ecuación, que es este archivo que está acá, y vemos que tiene dos maneras de resolverlo. Oh, perdón, me salto. Se lo tenía abierto. Ahí está. Tiene dos modos de resolverlo. Uno es que si se setean muchos subciclos, que bueno, no es importante, que es eso ahora, o de otra manera, que si no seteamos esto, directamente va a este archivito que resuelve la ecuación de alfa. Cuando entramos a ver cómo hace para resolver la ecuación de alfa, que como les mostré es una ecuación bastante sencilla, es una ecuación de advección pura, con un término extra, vemos que hace un montón de cosas acá adentro. Y ahora, en un rato voy a explicar por qué, digamos, la manera de resolver esta ecuación no es tan directa
como normalmente lo hacemos tradicionalmente con FVC o FVM. Luego de esto, resolvemos la ecuación de velocidad, de ahí pasamos a la ecuación de presión, y finalmente resolvemos la turbulencia. Como vemos, la estructura es bastante similar a la de cualquier solver que hayan visto, a Pisofoam, Pimplefoam, con alguna cosita extra vinculados a la ecuación de alfa. Bien. Federico, ¿querés comentar Sí. lo del Frozen Flow? Frozen, te soy sincero, no recuerdo qué es esto. No sé si alguna vez lo toqué. Pero adelante. Para los solvers, para los solvers multifásicos, no sé si están todos, pero por lo menos en este, fíjense que trae esa opción que viene ligada con el objeto Pimple. O sea, cuando uno lee en el FB Solution la parte de Pimple, el diccionario, el subdiccionario de Pimple, uno puede poner Frozen Flow yes o true, no me acuerdo ahora cómo es. Eh, y lo que hace es no resolverte el acoplamiento presión-velocidad. Entonces, con eso lo que haces es solamente transportar, en este caso, la interfase sin resolver la mecánica de fluido, digamos, sin resolver la cantidad de movimiento sería. Eso es lo que es Frozen Flow, digamos, flujo congelado, en definitiva. Fíjense que desde el punto de vista informático, ahí hace una pregunta, si Pimple.FrozenFlow le da verdadero, te hace un continuo, ¿no? Entonces, cuando te hace un continuo, básicamente lo que hace es volver arriba del for, digamos. Se saltea todo Claro, lo que está debajo. Es decir, no te claro. resuelve ni U, ni P, ni la turbulencia. Mira, no, bueno, nunca le había notado eso. La verdad que me ha pasado situaciones en que he querido hacer eso y simplemente copio el código, comento toda esta parte y lo hago correr sin esto. Pero bueno, estaba la opción ahí, la verdad que nunca le había prestado atención. Ahí está la solución. Bueno, genial. Sí, siempre, el código tiene tantas cosas que, bueno, uno va, siempre hay más cosas para aprender. Eso creo que es lo que tiene divertido OpenFOAM. Bien, esa es como la estructura básica sobre la cual yo basé mi código. Entonces ahora vamos a ir viendo algunas partes, digamos, que tuve que modificar. Lo primero es el modelo de mezcla de tres fases. Interfoam viene con una clase, digamos, que se llama Immiscible Incompressible Two-Phase Mixture, que lo que hace es lidiar con esto de tener dos fases, que cada fase tiene su propia densidad, su propia viscosidad. También hay una interfase, y esa interfase tiene propiedades, digamos, aparece tensión superficial, que es función de la curvatura de la interfase digamos, y un parámetro. Entonces son todas cosas que digamos, están contenidas dentro de esta clase y esta clase es la que, digamos, maneja toda esa parte. Entonces, mi código va a tener tres fases. Entonces, esa es la primera parte que claramente tengo que modificar. Entonces, podemos ir al código y ver dónde es que está eso. Entonces, si vamos al principio, a Create Fields, donde se crean los parámetros, vemos que al principio, bastante al principio de todo, aparece un objeto creado que se llama Mixture, que es de la clase Immiscible Incompressible Two-Phase Mixture. Entonces, cuando vamos a ver la definición de esta clase, que está acá, vemos que hereda de otras dos fases, que son Incompressible Two-Phase Mixture e Interface Properties. Y cuando vemos lo que hay adentro, vemos que en realidad no hay mucho. Hay un constructor, un destructor y una función que se llama correct, que lo único que hace es llamar a las funciones correct desde las dos clases de las cuales hereda. Entonces, básicamente, esto es como si fuera una especie de wrapper alrededor de estas dos clases. El nombre, digamos, de las dos clases de la cual hereda, medio que explican lo que son. Una lidia con el hecho de que hay dos fases, y que es una mezcla de dos fases, y el otro lidia con el hecho de que hay una propiedad, una interfase, perdón. Entonces, las propiedades, tiene todas lo que son las propiedades de esa interfase. Entonces, podemos ir a la definición de esas clases.
vamos primero a lo que es la que lidia Interface Incompressible Two-Phase Mixture, o sea, la que lidia con el hecho de que hay dos fases. Y vemos que los miembros de esa, bueno, hereda de otras clases, y los miembros de esta clase tienen, por ejemplo, dos modelos de viscosidad, uno para cada fase, dos densidades, uno para cada fase, tiene información respecto de la velocidad y los flujos en las caras, y tiene, bueno, una viscosidad acá, dinámica, veremos que, bueno, va a ser la mezcla, digamos, de las dos. Y después tiene un par de funciones para calcular nu, algunas que te permiten acceder a los distintos elementos de esta clase. Y después tenemos algunas que, por ejemplo, que nos calculan este correct, lo que hace es llamar a calcular nu. O sea, básicamente lo que nos está haciendo es devolviendo la viscosidad. Y si, bueno, si vamos a la definición de esta clase, de esta función, podemos ver que lo que hace es básicamente hacer un promedio pesado de viscosidades entre las dos. Después, a ver, podemos ver también la otra clase de la cual hereda, que es Interface Properties. Interface Properties. Bueno, acá tenemos naturalmente una descripción de lo que es, pero ya viéndolo podemos ver que tiene definidos elementos que están vinculados con la interfase. C alfa, por ejemplo, es un coeficiente que se especifica en F-Solution, que determina qué tanto queremos comprimir la interfase. Tenemos un pointer a un modelo de tensión superficial. Tenemos K es una curvatura, en JF es como un vector normal a la superficie. Y bueno, y tenemos un montón de funciones que lo que hacen es lidiar con la curvatura, calcular el ángulo de contacto, y acceder a distintos miembros de esta clase, devolver la tensión superficial, etcétera, etcétera. Entonces, nada, esta es la clase, digamos, que vemos que lidia con el hecho que hay dos fases y con una interfase, y que hay una interfase. Entonces, lo que primero que tuve que hacer en mi código es, bueno, adaptemos estas tres fases. Ahora va a cambiar el cálculo de la densidad, porque van a aparecer tres fases, el cambio el cálculo de la viscosidad, también de vuelta porque hay tres fases. La tensión superficial ahora solamente de esas tres fases van a ser dos, las que generan tensión superficial. Entonces, bueno, todo eso es lo que tuve que ir haciendo, y básicamente ahora, yendo al código que implementé yo, vamos a hacer un poco de zoom a esto, queda igual que el otro. Sí. Acá, yendo al código que implementé yo, tiene la misma estructura que les mostré recién. Básicamente, creé una nueva clase, que es una copia de esa, que es Immiscible Incompressible Three-Phase Mixture, y fui agregando todo lo que era necesario ahí adentro. Entonces podemos ver, por ejemplo, podemos ver que ahora tenemos tres modelos de viscosidad. No, este es el que quería. Tenemos tres fases, cuatro alfas, porque como dije teníamos tres fases, pero definíamos uno extra, tres modelos de viscosidad, tres densidades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente hay que ir con cuidado, viendo la definición de cada función y adaptándolo al modelo que uno está programando. Bien, ese fue el primer paso. Tenemos ahora una clase que puede lidiar con el hecho de tener tres fases. Lo siguiente es implementar las ecuaciones de transporte de fase. Tenemos dos ecuaciones, una que es le decía, la mezcla de agua de burbujas, que es esta que está acá arriba, que lo que hace es definir dónde está esta interfase entre el aire continuo y la mezcla de agua de burbujas, y una ecuación de continuidad para las burbujas,
que lo que hace es decirnos cómo se distribuyen estas burbujas dentro del fluido. La solución de estas dos ecuaciones nos da lo que es un alfa, un phase fraction, que como les dije antes, el phase fraction es el ratio entre el volumen de la fase y el volumen de la celda. Por la definición podemos ver que alfa no puede valer cualquier cosa. Claramente no puede valer un valor negativo, porque los volúmenes no pueden ser negativos y el volumen de la celda tampoco es negativo. Por ende tiene que ser mayor o igual que 0, este valor. Y tampoco puede valer más que 1, porque nosotros no podemos tener más volumen de una fase que el volumen de la celda. Entonces, físicamente vemos que este alfa sí o sí tiene que estar limitado entre 0 y 1. Ahora, cuando nosotros resolvemos estas ecuaciones de manera numérica, va a haber errores. Y vamos a tener una solución que contiene un error. Ese error puede generar que el valor que nosotros obtengamos de alfa sea negativo o sea mayor que 1. Eso en general trae un montón de problemas. Si vemos, por ejemplo, en el cálculo de la densidad, a veces tener estos alfas negativos pueden generarnos densidades negativas. Y cuando tenemos densidades negativas, normalmente el modelo explota y es inestable. Entonces tenemos que buscar algún método numérico que nos garantice que la solución de este alfa va a estar contenido entre 0 y 1. Otra cosa que tiene que pasar es que, bueno, en el caso de esta ecuación, que no haya nuevos máximos ni mínimos, creo que no es tan importante para esto. Pero otra propiedad que tiene que pasar cuando resolvamos de esta manera estas ecuaciones de manera numérica es que el alfa de mezcla siempre sea mayor que el alfa de burbuja. Y el motivo es porque alfa de mezcla es justamente la suma de agua más burbujas. Entonces, la cantidad de agua más burbujas nunca puede ser menor que la cantidad de burbujas solas. Y eso no es obvio que va a pasar cuando resolvamos estas ecuaciones. Entonces, lo que uno podría hacer es agarrar y, bueno, resolver las ecuaciones normales. Podemos usar un esquema explícito, utilizando el FVC, o un esquema implícito con FEMs. Pero eso en general no va a garantizar que estas propiedades se mantengan. Entonces, OpenFOAM lo que utiliza, bueno, este es un problema que ya pasa de por sí en Interfoam, en muchos de los solvers multifásicos. Entonces utiliza una cosa que se llama el Flux Corrected Transport, que en OpenFOAM se llama MULES, que lo que hace es utiliza un esquema explícito, como el que vemos acá, y divide estos flujos. Como vemos, la variable en el tiempo nuevo va a estar definida como la variable del tiempo viejo, más suma de flujos, más cualquier término fuente que tengamos. Va a estar definida como va a depender de la suma de flujos. Entonces, uno podría agarrar estos flujos y partirlos en un flujo de bajo orden, o sea, usando upwind, más un flujo de corrección, que es la diferencia entre el flujo de alto orden y el de bajo orden. Y se puede demostrar que cuando uno utiliza flujo de bajo orden, este valor va a estar limitado entre 0 y 1. Entonces lo que hace es limitar esta corrección para que siempre nos quede limitado entre 0 y 1. La lógica detrás de esto, o la teoría detrás de esto no es muy importante. Lo importante a la programación es que, bueno, hay un limitador acá que hay que calcular para que esto nos quede limitado entre 0 y 1. Entonces, en nuestro caso, tenemos dos propiedades que hay que mantener. Primero, que el alfa de mezcla de agua burbujas tiene que estar entre 0 y 1, y además que el alfa burbuja tiene que ser alfa de mezcla. Entonces hay que hacer unas modificaciones acá en los cálculos de estos alfa específicas para cada uno de estos. Vamos a ver un poco en el código cómo pasa esto, cómo se calculan los detalles del alfa, y eso creo que excede para una hora. Pero vamos a ver un poquito cómo es que esto pasa. Hoy le mostré en el otro solver, les mostré que en la ecuación acá, se resuelve la ecuación de alfa, que tenemos alfa equation subcycles. Había dos maneras de hacerlo, una utilizando varios subciclos o haciéndolo en un paso, que es lo que estamos haciendo. Acá tenemos los términos donde resolvemos la ecuación de mezcla. Luego esta es la ecuación de burbujas. Vamos a entrar, por ejemplo, a la de mezcla. La tengo abierta acá. Y les dije que teníamos este solver súper largo que
esta manera de resolverlo que no es la manera tradicional de resolver ecuaciones PDEs en OpenFOAM. El motivo por el cual es tan largo es porque lo que hace en toda esta parte que estamos viendo acá, y que no vamos a ir línea por línea, es partir los flujos en flujos de bajo orden y en flujos de alto orden. Y luego llama una función que está acá. No, esta no. Esta. Llama una función que hace una solución explícita, como si fuera usando SVC, pero primero va a limitar los flujos. Entonces nosotros le pasamos la variable que queramos que resuelva, los flujos de alto orden, los flujos de bajo orden, etcétera, etcétera, y dónde queremos, cuánto es lo máximo que queremos que valga, lo mínimo que queremos que valga, y lo resuelve. Entonces, lo que hice esta función, está definida dentro de Mules, lo que hice es copiarla, crear una nueva aplicada a lo que a mí, digamos, a las propiedades que yo quería que tenga. Y bueno, podemos entrar y ver más o menos cómo funciona, ya una pasada rápida. Llama esta función. Esta función, vamos a estar dentro de este else, va primero a llamar dos funciones, una que limita los flujos de alto orden para que nuestra solución esté limitada entre 0 y 1, y luego hace una solución explícita de la ecuación. La limitación es bastante larga, así que no vamos a entrar, pero podemos entrar a la parte de la solución explícita, creo que la tengo abierta acá, que es básicamente esto que está acá, es muy sencillo, es la variable en el paso de tiempo nuevo, es la variable en el paso de tiempo viejo, por el delta t, más los flujos. Tiene una forma rara de escribirlo, pero es básicamente esa ecuación que yo les mostré acá. Bueno, esta por ahí creo que fue la parte de toda la implementación lo más complejo que hice y que me llevó más tiempo y me llevó más tiempo de debugging. Pero bueno, quería mostrarles un poco así un overview de qué es lo que se hace para resolver estas ecuaciones. Y otra cosa que quería notar de esto es que acá tenemos las dos ecuaciones que les mencioné, la de alfa de mezcla y la de burbujas. Y vemos que la de burbujas tiene un término acá que es difusivo. Y este término, si bien lo podríamos resolver con este esquema, no lo hicimos por el siguiente motivo. Cuando uno, este método que recién les mostré es un método explícito, y cuando uno resuelve ecuaciones de difusión de manera explícita, tiene una restricción de paso de tiempo que es distinta a la del número de Courant, en la cual la restricción de paso de tiempo pasa a ser proporcional a delta x al cuadrado, mientras que el número de Courant tiene la restricción proporcional a delta x. Esto hace que cuando refinemos la malla, eventualmente esta restricción sea mucho más importante que la de Courant y nuestro paso de tiempo se haga más chico, más chico, más chico, muy rápido. Que hace que básicamente no podamos resolver problemas de difusión con mallas muy finas de manera explícita. Entonces, de alguna manera esto lo tenemos que tratar de manera implícita. El problema es que cuando tratamos esto de manera implícita, un poco de lo que les expliqué recién, el método que expliqué recién no lo podemos aplicar porque ese esquema está basado en esquemas explícitos. Entonces, lo que hicimos para mantener esas propiedades que recién mencioné que necesitamos, utilizando un esquema implícito, es dos cosas complementarias. La primera es limitar la difusividad en las caras de las celdas para evitar que el alfa se nos vaya por encima de 1 o por debajo de 0. Eso reduce muchísimo el problema digamos, de estos límites, pero no es perfecto y sigue teniendo algunos problemas. Entonces, como nosotros necesitamos que esos límites sean respetados de manera muy estricta, lo que hicimos es, luego de limitar la difusividad en las caras, implementamos un algoritmo que lo que hace es redistribuir la masa en las celdas cercanas para evitar este unboundedness. El problema de este algoritmo es que uno está moviendo masa de un lado para el otro, y eso
general no es consistente con las ecuaciones y puede causar problemas. Entonces, hay que utilizarlo solamente moviendo muy poquita masa. Voy a mostrar un poquito de eso, de cómo fue hecho, un poco por arriba para, digamos, para no tomar mucho tiempo. Pero acá, cuando vamos a resolver la ecuación de burbujas, tiene llama primero, vamos a ver acá, el mules para hacer resolver la parte de advección de manera explícita, y después resolvemos la parte difusiva ya utilizando el esquema implícito, más parecido, digamos, a lo que uno normalmente utiliza en OpenFOAM. Creas la ecuación, la resolvés, pero antes de eso hacemos una limitación. Vemos que hay un archivito acá que dice calcular la difusividad, que lo que hace es básicamente limitar en realidad la difusividad, o sea, no calcularla. Primero la crea, básicamente es proporcional a la viscosidad turbulenta, acá, y después lo que hace es, le interpola las caras, en algún lado acá, la difusividad en las caras, y luego va pasando, creamos un loop en la que vamos loopeando por cada cara, y en base a ciertos criterios que establecemos acá, vamos limitándola, dejando el valor que tenía originalmente, o la hacemos cero y evitamos que se difunda a través de esa cara. Y cuando loopeamos acá, tenemos un loop que va pasando por las caras internas de la malla, y luego otro loop que va pasando por las caras que pertenecen a los boundaries. Y esto es bastante importante que esté. Por ahí, normalmente, si estamos en los boundaries, esto no es tan importante, pero cuando empezamos a descomponer el dominio, los patches de comunicación entre procesador y procesador caen dentro de estos boundaries, entonces necesitamos que ahí también la difusividad esté limitada. Así que bueno, nada, cuando se lupea así sobre caras, necesitas lupear primero sobre las internas y luego sobre los patches. Y bueno, se aplica el mismo tipo de criterio para limitar la difusividad. Entonces, se calcula la difusividad, se limita, se resuelve la ecuación, y finalmente está este algoritmo que, más que remover, redistribuye las burbujas entre celdas cuando hay algún problemita. Bien, con eso uno tiene resueltas las Federico, 12. Sí, Federico, ¿puedo vuelvo atrás. comentar algo? Sí, dale, dale. ¿Tenés el código ahí? ¿Cuál? Está interesante la línea 92. ¿Ven algo raro ahí? No, pero no creo que es eso, ¿no? Vieron que hay una diferencia, ¿no? Dice FMDDT de alfa 2, o sea, hay una derivada implícita de alfa 2 y se le resta una explícita. ¿Querés comentar algo de eso, Sí, Federico? sí. Bueno, el motivo por el cual pasa esto es porque yo dije, partimos las ecuaciones o sea, hacemos primero una cosa y después la otra, lo cual lo dije así muy ligeramente, digamos, pero uno lo tiene que hacer, o sea, normalmente las ecuaciones no las resolvés de a pedazos, sino que resolvés la ecuación toda junta. Entonces, vamos a ver, cuando resolvemos esta ecuación solamente el pedazo izquierdo, nosotros lo que hacemos es obtener un valor intermedio de alfa, que no es el final. Y lo que hacemos después es resolver la ecuación de difusión, donde tenemos un cambio, digamos, un cambio de alfa entre el valor final de alfa y el valor intermedio. No tengo la ecuación escrita acá, tengo en algún lado, la tengo en realidad en los papers, pero no quiero traer el paper acá. Pero básicamente lo que se hace con esto es ddt de alfa 2 es la derivada respecto del tiempo utilizando el valor intermedio.
digamos, este valor intermedio que obtuvimos al hacer la parte advectiva pura. Y esta parte de acá es el valor final que va a tomar menos el valor original dividido delta t. Entonces, cuando nosotros restamos estos dos, lo que nos termina quedando es el cambio, digamos, la derivada parcial de el valor final menos el valor intermedio respecto de delta t. Es medio difícil por ahí explicarlo en el aire, pero es un poco la idea y el motivo por el cual está implementado así. No sé si quedó claro eso. Un comentario más. Sí, es correcto lo que dice Federico. Básicamente en foam esto está hecho en varios lados. Uno de los lados donde está hecho para los que hacen flujo granular o flujo vapor líquido está hecho en el Solver Two-Phase Euler Foam. ¿Sí? Two-Phase Euler Foam. ¿Sí? Eh, Básicamente lo que se hace y está dicho en algunos lados es un splitting de operadores, una división de operadores, en donde uno, como decía Federico, transporta primero la parte con la advección y después transporta con la difusión. El problema es que la porción de código que transporta con la advección sola justamente avanza en el tiempo o pretende avanzar en el tiempo. Entonces lo que vos tenés que hacer es restarle ese avance en el tiempo para quedarte solamente con la advección, en definitiva, y después agregar el efecto difusivo y llevarlo hasta el paso final. Como decía Federico, cuando vos ensamblás el FDMDT te genera una instancia implícita entre el tiempo original y el tiempo final, que es a donde vos querés llegar. ¿Sí? Entonces en foam se hace bastante, ¿no? Básicamente de esa manera podés combinar una solución explícita, como es la de la advección, se hace explícita porque tenés que hacer todo un manejo de los flujos, que fue el manejo que él nos mostró. Es un manejo que se hace un poco a dedo, ¿sí? Y que no se puede programar dentro de una matriz en forma implícita. O sea, se hace ese primer paso explícito y después tiene un paso implícito justamente para evitar las restricciones del número de Fourier. ¿Sí? Exacto. La división de operadores se hace mucho en OpenFOAM. Se hace para el acoplamiento PV, se hace para agregar los términos fuente. Siempre que uno quiere también realizar acoplamiento entre varias ecuaciones, de tal manera que ese acoplamiento, a pesar de ser, o sea, a pesar de resolver las ecuaciones por turnos, si uno quiere obtener que el conjunto de la resolución de todas las ecuaciones sea segundo orden, por ejemplo, tiene que utilizar técnicas de operator splitting. ¿Sí? Resolver una parte de la ecuación, resolver otra acoplada y finalmente venir a resolver la segunda parte de la ecuación original. En este caso es una sola, entonces resolver una parte, advección primero, luego difusión. Una parte explícita y luego otra implícita. Es una técnica que si programan en Foam la van a encontrar en muchos lugares. Por eso el comentario. Sí, creo que cuando uno ve, bueno, la técnica, si googlean Emacs, Explicit Schemes, hay un montón de papers y cuando uno hace la matemática, digamos, es bastante fácil de entender, o sea, de cuál es la lógica detrás y cómo es que hay que partirlo. A veces pasa que después venís a Foam y dices, che, pero esto, ¿por qué está escrito así? Bueno, es un poco para reutilizar todos los, eh, creo que la notación y las herramientas que Foam tiene, que por ahí lo hace parecer más complicado de lo que realmente es. Pero si uno viera al final lo que te devuelve esto, lo que hace son dos cositas que se cancelan una con la otra y te queda este avance respecto de este paso intermedio que uno crea. Pero bueno, a veces creo que está bueno, por eso a veces es importante cuando uno está entendiendo un solver, como tener el paper, tener el código, intentar entender cómo lo del paper, que parece a veces tan sencillo, puesto en el código puede ser por ahí un poco más complejo. Una cosa más. Sí, ¿Tenés el código disponible del Remove Excess Bubbles? sí. Acá está. No tengo mucho, no tengo mucho recuerdo de cómo funciona esto, hace como 2 años, no lo miro.
pero podemos pasar un poquito por el código, si hay tiempo. Sí, porque este es el que vimos juntos, ¿no? El código este. Sí. Sí, de hecho este Porque está basado en un código que me pasaste vos. tiene muchas estructuras de datos, de tipos de datos abstractos, de form, que están usados ahí. Por ejemplo, en la línea 24, fíjense que estamos usando un map. ¿Sí? Es una estructura que ustedes deben haber visto en el curso de C++. Después, si no me acuerdo mal, debe haber algunos sorts, probablemente. Sí. Eh, A ver si no me acuerdo mal. Ahí está, la línea 96. 90, me pasé esa. Sortable list. Ahí está, ¿vieron? Nosotros trabajamos con la estructura de herencia de las clases lista y la clase lista de OpenFOAM que implementa ordenaciones, etcétera, es esa que está ahí. Entonces, fíjense que es una clase lista específicamente para ese tipo de operaciones, de manera que las otras listas, las listas comunes, no estén llenas de métodos que por ahí no se usan todo el tiempo, ¿no? Es como que esa funcionalidad la pusieron en un contenedor específico. Después fíjense que en la línea 105 hay un for all que básicamente es una macro eso, ¿no? A esta altura creo que es una macro. Eh, es una macro que está pensada justamente para iterar sobre un mapa. Es decir, ese bucle nos permite a través del iterador iter, ese que está definido ahí, ir recorriendo el mapa. En donde ese iterador, tal como lo hemos visto, creo que en la STL está programado así también, donde tenemos un iterador que puedes pedir clave valor, ¿no? Sobre el iterador ese y vas recorriendo el mapa de una punta a la otra. Exacto, sí, sí, es así. Bueno, en otras bibliotecas también está pensado de esa manera, pero básicamente ahí hay un mapa que nos lleva clave, valor, las claves no me acuerdo qué eran, los valores son masa disponible creo que es la clave es número de celda y el valor es masa disponible para ser completada, algo así. Ujú. Sí, era como que iba viendo dónde había masa, dónde había lugar para mover las cosas que nos sobraban y en base a eso las iba moviendo, proporcional a la cantidad de espacio que había para mover la masa alrededor. Bien, sí, Eh, más allá de los detalles, como dice Fede, de la física, lo que está bueno ver es estos tipos de datos abstractos disponibles en Foam y, bueno, ver que está pensada la interfase de manera muy parecida a las implementaciones en otras bibliotecas, ¿no? No sé si queda algo. Bueno, lo pues, otro deben ser todo sí, operaciones con esas sí, cosas, pero en definitiva más interesante ahí son esos tipos de datos abstractos, ¿no? sí. Eh, bien. Bueno, las últimas dos cositas, que esto es un poco más rápido, es los términos de intercambio de masa. La expresión analítica que yo utilizo es esta, no importa por qué es esta, pero es una expresión analítica, digamos, que uno cuando la implementé de manera numérica empiezan a aparecer otras restricciones. Como vemos, es el mínimo de tres cosas que yo pongo acá. Eh, una es la expresión analítica que yo utilizo, pero después, fíjense que hay una limitación acá, eh, que es básicamente, como yo no estaría creando más burbujas, este es el término que crea burbujas, de tal manera que no exceda 0.9 en un paso de tiempo, eso es por un motivo, digamos, de cómo está creado el modelo. Pero también tengo otro limitador que es, no puedo crear más burbujas que lo que tengo disponible de aire, y eso con un sentido, digamos, yo si una celda lo que hago es pasar de aire a burbujas, yo no puedo crear más burbujas de lo que tengo disponible de aire. Que son cosas que en las expresiones analíticas normalmente en los modelos matemáticos no aparecen porque como son continuos,
estas cosas se suelen regular solas, pero cuando uno empieza a discretizar el tiempo, tiene que empezar a tener en cuenta de que, bueno, que en esa discretización del tiempo, cosas que de manera continua nunca podrían pasar, digamos, no te pasen tampoco en tu modelo. Un pequeño detalle. Y después lo último digamos, que hubo que implementar fue algunas modificaciones en la ecuación de cantidad de movimiento. Estas modificaciones es para tener en cuenta el efecto de las burbujas en la mezcla y en el fluido. Entonces lo que se hace es, hay dos términos de tensiones que aparecen en la ecuación de cantidad de movimiento, que están acá, que salen de la derivación de las ecuaciones, y además unos términos extra que aparecen en la ecuación de presión, que es lo que te terminan dando este movimiento causado por la afectación de la velocidad del fluido por la presencia de las burbujas y el movimiento de las burbujas. Y eso podemos verlo rápido en el código. Tenemos la ecuación de velocidad, que básicamente creo estos tensores que, bueno, estos son vectores, y lo agrego a la ecuación de velocidad, y en adición a eso, en la ecuación de presión, queda todo bastante parecido, esto probablemente lo han visto, pero bueno, hay algunos lugares donde, por ejemplo, tengo que agregar estas velocidades relativas, y tengo que tener cuidado donde las agrego y que estén, pues si no están, el modelo naturalmente no corre. Acá hay pocas modificaciones, creo que hay un cambio por acá también, creo que este término lo agregué yo. Acá no hay que hacer muchas modificaciones, pero es importante ser bastante consistente. Entonces, si bien la ecuación de presión es algo que por ahí, no sé, uno por ahí se saltea un poco, pero es importante ver qué es lo que hace cada término, y si uno modifica las ecuaciones, ver cómo esto va pasando en cada lugar y ir modificando acorde en cada sección para que al final, bueno, nos quede todo flujo de divergencia nula y las cosas den como deben dar. Así que bueno, nada, esos son los cambios que he hecho en el código, y simplemente tengo algunos casos para mostrarles para ver el código funcionando. El primero es una burbuja de plumas, básicamente un tanque de agua, en el cual tenemos una fuente de burbujas que sale desde abajo. Esas burbujas obviamente se van para arriba y, evidentemente, y cuando llegan a la superficie se incorporan, desaparecen. Cuando las burbujas suben, crean un movimiento del fluido que genera una especie de formación en la superficie libre con esta forma, que se le llama fuente. ¿Por qué no corre? Ah, ahí está. Entonces acá tenemos viendo las burbujas que suben, esta es la concentración de burbujas, en gris está marcada lo que es el agua. Vimos como cuando las burbujas llegan, afectan la superficie libre y crean esta especie de formación. Y acá hay una especie de validación. La línea punteada es la medición experimental de la deformación de superficie libre, y la línea llena negra es la del modelo. Y acá se pueden ver las velocidades, el campo de velocidades generado por el movimiento de las burbujas, y vemos que cuando llega a superficie libre se empiezan a deflectar hacia el costadito. Otro caso que tenía bastante interés para mi doctorado era un vertedero escalonado, que es básicamente un vertedero, el agua cae por acá y cae hacia abajo, y estos escalones generan mucha turbulencia que eventualmente terminan incorporando aire. Entonces nada, este es el resultado de la simulación, es esto que se ve acá, pero girado, puesto horizontal, con la concentración de burbujas. Y el lugar donde empiezan a entrar las burbujas hay un modelo adicional que no expliqué, que básicamente es como una especie de balance entre dos energías, y cuando una energía es mayor que la otra, cuando la azul es más grande que la naranja, el aire se empieza a incorporar, y es acá donde vemos que se empieza a incorporar el aire, y bueno, ese aire se difunde después de lo que es el vertedero, y acá vemos algunas concentraciones medidas experimentalmente y comparación con lo que da el modelo que vemos que da
por suerte bastante bien. Y el último caso es se llama plunging jet, que es como un chorro de agua que cae en un tanque, y imagínense cuando el agua pega en el tanque, empieza a incorporar burbujas. Eso es lo que vemos acá, el chorro cae desde acá, pega en el agua y empieza a incorporar burbujas, y esta es la concentración de burbujas que da. Normalmente las burbujas se incorporan en esta especie de wedge que se genera entre la superficie y el chorro, y bueno, se difunden, salen hacia arriba y terminan flotando. Y también tenemos comparación con datos medidos, y la representación da bastante bien, sobre todo de los picos de concentración. Y bueno, unas conclusiones que creo que tiene más que ver con la parte física, pero la idea era mostrar un poco la implementación. Sé que lo pasé muchas cosas por arriba, pero la idea era un poco mostrar cómo fue el proceso de ir implementando, qué fueron las cosas que tuve que ir cambiando. Hubo parte del código que tuve que entender muy bien, otras partes que la verdad que no las toqué demasiado. Pero bueno, nada, eso. Así que no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. Eh, Sí, sí, una pregunta. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre Hola. es Santiago, acá estudiante y también también lo tengo director a Santiago. Quería preguntar, más una cuestión física en realidad, porque entiendo que en el modelo se está planteando de que la mezcla es newtoniana o no. O sea, si vos estás mezclando, si vos haces una promediación, porque así de densidad también hace una promediación de viscosidad, entiendo yo, Sí, ahí uno terminaría planteando de que la mezcla también sigue una ley lineal, o sea, termina sí, siendo... Ahí cómo es el tema, o sea, esto es más una cuestión física, pero digo, en el caso sí, del agua, espuma, ¿sigue sí. siendo un o, no, es una aproximación que en realidad funciona bastante bien, sería? Sí, es una buena pregunta. No. Sí, en realidad, a ver, las dos fases individualmente son newtonianas, pero uno cuando deriva las ecuaciones, o sea, cuando uno va hacia atrás y llega a las ecuaciones que está resolviendo, a esto, eh, digamos, estas ecuaciones son derivadas de manera eh, exacta. El problema es que cuando uno Claro. empieza a combinar la parte, digamos, de viscosidad entre las distintas fases, empiezan a aparecer muchos términos extra que se hace medio difícil de tratar. Entonces, Claro. lo que uno utiliza es una cosa que se llama el modelo general no me recuerdo el nombre exacto, pero es algo así como el modelo general de la viscosidad o algo así, tiene un nombre así medio genérico, que lo que dice, bueno, podemos asumir que la viscosidad de la mezcla va a ser igual a la combinación lineal de las viscosidades de los otros dos, e ignoramos todos los términos resultantes. Porque esta ecuación al final sale de promediar las ecuaciones de cantidad de movimiento de las ecuaciones, de las fases individuales de manera estricta. El problema es que cuando promedias este término, los términos viscosos, te aparecen un montón de términos que podrías modelar. Y hay gente que lo ha hecho, pero no se ha visto mucha mejora de hacer tener el trabajo de modelar cada término individual. Entonces, todo lo que resulta de combinaciones no lineales medio que es ignorado y se deja solamente la parte, digamos, eh, lineal. Pero sí, es una buena pregunta. Bien. Y después la otra consulta que tenía, que capaz que no me claro, yo particularmente en algún momento trabajé justamente con Santiago, trabajamos, me acuerdo cuando estaba en grado, con el tema del ascenso en este caso eran gotas de petróleo en agua, pero no conceptualmente podría plantearse de la misma manera. Ujú. En este caso el modelo lo que está planteando es una mezcla, pero en ningún momento uno está definiendo el tamaño de esas gotas, perdón, Mm, esas burbujas. Y sí. una consulta, o sea, eh,
eso o sea, está tenido en cuenta de una manera que el tamaño termina alterando el ascenso a esas burbujas, o cómo se trata eso, o uno dice, no, Sí. no, son burbujas tan pequeñas que prácticamente es como si estuviesen disueltas en el agua. No, el tema del diámetro de las burbujas se tiene en cuenta en el modelo y el lugar donde aparece es en la velocidad relativa. Como estas UMA y BW, particularmente esta BW es la velocidad relativa entre la burbuja y el agua. Y eso depende del diámetro de la burbuja y de bueno, las densidades. Si tuvieras petróleo en agua, sería, digamos, el diámetro y también las densidades. Ahí es donde entra el diámetro. En este modelo yo estoy asumiendo un único diámetro de burbuja en todo el dominio, lo cual es una simplificación, pero lo puedo, digamos, puedo especificar el diámetro y eso me va a dar distintos comportamientos. Diámetros más grandes me van a dar velocidades de subida más grandes. Pero también se podría complementar este modelo con una ecuación extra que es, se llama Population Balance Approach, no recuerdo el nombre en español, de hecho no sé si lo sé porque creo que nunca lo leí, que es lo que hace es transportar los diámetros de las burbujas y determina, bueno, cuánto diámetro de cada burbuja tengo, si las burbujas se parten y se hacen más chiquitas, pasan a un lado, si colecen y se hacen más grandes, pasan a otro, entonces vos tenés un balance de diámetros y una especie de distribución de diámetros y con eso podés calcular una velocidad relativa en función de esa combinación de diámetros. Eso no está implementado en el modelo, pero la idea es eventualmente implementarlo. Básicamente, yendo al código en sí, sería meramente agregar una ecuación más que alimenta después al vector de Exacto. velocidades, básicamente. Exacto. Mira, de hecho te Está puedo bien. mostrar en el código la parte donde dice acá el cálculo de las velocidades relativas, acá, en Sleep Velocity. Eh, Acá tenemos este RV value, es el diámetro de la burbuja, y lo que hace es dar distintas velocidades relativas en función del diámetro de burbuja. Este es un modelo que está ajustado, digamos, propuesto por un chabón, que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, al final es un modelo algebraico que en función del diámetro te va a decir a qué velocidad sube la burbuja respecto del agua. Si tuviéramos muchas, lo que se haría es resolver la distribución de burbujas y calculo que se podría utilizar digamos, un diámetro representativo de la distribución y luego reestimar esta velocidad a partir eh, de la distribución de diámetros. También podrías implementar una ecuación de continuidad por cada diámetro, digamos. Habría distintas maneras que se podría hacer. Ajá. Anda, clarísimo. Nada, muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas. Yo ahí levanté la mano. Eh, Comento algo antes que Johan. Respecto de la pregunta de Tomás, que es muy buena la respuesta de Federico también. En general, cuando uno trabaja con mezclas de sustancias, por ejemplo, si fuesen dos fluidos, dos líquidos, sería una emulsión. Si fuese burbujas y agua, sería mm, burbujas y agua sería sí, un líquido con burbujas adentro. En otros casos tendrías, cuando la fase aire es muy prominente respecto de la otra, lo que podés llegar a tener es una espuma, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, uno puede, cuando hace los balances, como decía Federico, tomar las ecuaciones, sumar, porque de ahí las ecuaciones de mezcla que él está mostrando ahí parten de las ecuaciones del modelo multifluido. Cuando uno suma esas ecuaciones para hacer un promedio, podés obtener alguna propiedad de la mezcla que te va a dar una expresión de cómo podría llegar a ser la viscosidad. El tema es que en general esa viscosidad de la mezcla no representa el comportamiento de la mezcla, porque o te da una media aritmética o te da algo así como una media armónica, que es
Básicamente 1 sobre la media igual a 1 sobre la viscosidad de 1 sobre la fracción de 1 por la viscosidad del primero, más 1 sobre la fracción del otro por la viscosidad del otro. Ese tipo de combinaciones que surgen no representa el comportamiento ni de las emulsiones, ni de las espumas, ni de los fluidos sumamente aireados, sino que eso surge en principio de alguna ley empírica que uno pueda definir experimentalmente, o bien algún tipo de modelación, pero que escapa ya a la mecánica de fluidos. ¿Sí? O tenés que hacer algo de DNS que incluya la química, las interfaces y todo, o bien algún modelo químico directamente. Entonces, como digo, básicamente ahí vas a tener que poner una ley para esa MUEF que muestra ahí Federico, que esté basada lo más fácil es en algún experimento, en donde vos, sobre la base de la fracción de alguna de las fases, ya sea la continua o la dispersa, te dé la viscosidad de la mezcla, digamos. Entonces vas y la colocas ahí. Es como alguien dijo alguna vez, esa mu efectiva no es algo que sale del modelo, no es algo que sale de cuando uno hace las promediaciones, es empírico directamente. Me pasó a mí en la tesis, lo vimos con Jorge Palavecino también cuando hacemos mezcla de aceite con aire, y aparece en muchos otros lugares también. Agua, petróleo. Yo emulsiones nunca, perdón, espumas y esas cosas nunca resolví, pero es lo mismo. Sí, tenés que fabricar esas mezclas y después determinar las propiedades reológicas de eso, ¿no? Y así sí, ¿no? Pero el que esto se hace en los programas. ¿Cómo? O sea, de esa manera tendrían que darle entrada a esa dirección. Claro, ahí Federico tiene programadas clases de mezcla y bueno, adentro de esas clases de mezcla es donde uno debería programar esas leyes, de manera que cuando pedís muy efectiva de la mezcla, ya te la des. Obviamente lo podés hacer en el main también, pero de esa manera está más encapsulado, o está un poquito más escondida la interfaz y es más limpia la programación a nivel del main del solver, ¿no? Sí, y eso, digamos, te pasa para esto y también te pasa para la turbulencia, digamos, pues el muy efectivo también tiene el muy turbulento y también las leyes que uno asume, digamos, el cierre de turbulencia que uno utilice para esto, asume que están desarrollados para una fase, probablemente para una capa límite plana, y acá tenemos un fluido multifásico con interfaces, todo, y ahí también, digamos, hay como un poquito de aproximaciones en la cual decís, bueno, la turbulencia se va a generar de tal manera eh, y es también un poco basado en los experimentos o en DNS, digamos, pero sí, cuando los detalles ya como súper... eh, hay que empezar cuando uno hace esto, tiene que empezar a cuestionar también los distintos modelos que está utilizando, si todavía son válidos en el campo en el cual los está utilizando. ¿Tiene había una pregunta más acá? Johan, ¿querés? Una era, si, o sea, digamos, este software se comparado al phone. ¿Querés hacer la pregunta acá? Ahí tenés, ahí lo conectamos para que te haga la pregunta. Dale, sí, así escucho mejor. Sí, sí. Hola, Federico. Muy buena la presentación. Hola. Sí, yo te quería hacer dos preguntas. Uno era si este solver ya se encuentra en phone o no, todavía está en desarrollo de ustedes digamos, no está disponible todavía en OpenFOAM, en las versiones recientes. Y lo otro era si eso acerca de la turbulencia, si vi las ecuaciones que has usado, pero ¿cómo afectaba la turbulencia? O sea, si era, eh, ¿qué tan sensible era la turbulencia en la interfaz? Cuando había muchas o pocas burbujas. Bien, sí, es muy buena pregunta. Bueno, todavía esto, bueno, no es tan Foam y no sé si, creo que nunca llega a la versión oficial de Foam, es un caso muy específico.
La idea es eventualmente igual hacerla, digamos, abrirla para la comunidad y yo lo he compilado en la última versión de Foam y todavía funciona, así que uno se puede bajar y compilarlo. Pero todavía hay algunas cosas del modelo que estamos queriendo refinar y hacer que funcione bien eh, para poder abrirlo a la comunidad, porque todavía para algunos casos nos está funcionando medio raro. Eso por un lado. Y después el tema de la turbulencia, hay varias cosas. Tenés turbulencia cerca de la interfase, que ese es como cuando uno tiene una interfaz muy clara, por ejemplo, fluido agua-aire, y no hay burbujas, la interfase genera como una especie de atenuación y de la turbulencia y también ciertos componentes, digamos, de las fluctuaciones turbulentas las hace más grandes, las otras las hace más pequeñas. Eso es algo que en este caso no es tan importante, porque generalmente la interfaz está súper deformada y tenemos burbujas y qué sé yo. Pero sí es importante el efecto que las burbujas generan en la turbulencia en sí misma. Tenemos que la burbuja, sabemos, hay muchos estudios estudiados en tanques en los cuales cuando las burbujas se mueven mucho y el agua estaba muy quieto, las burbujas generan turbulencia. Pero aparentemente en estos flujos tan turbulentos, tenemos una situación inversa, en la cual tenemos un flujo súper turbulento, en la cual se incorporan burbujas. Y ahí en esos casos, parece, algunos estudios de DNS bastante nuevos muestran que puede ser que la turbulencia se atenúe. Y he implementado algunos modelos disponibles o creados, digamos, por distintos autores que generan algunos efectos y cambios en los resultados, pero el cambio más grande viene en qué modelo de turbulencia elegís. Por ejemplo, en este caso, el vertedero escalonado, que está por acá, en este caso, el modelo K-Epsilon, todos los modelos de la familia K-Epsilon, K-Epsilon, el RNG, el realizable, todos han resultado bastante parecidos y bastante cerca de lo experimental para un montón de casos. Pero los K-Omega, K-Omega, K-Omega SST dan bastante mal y es como que nunca, es como que el aire no entra nunca con esos modelos. Sin embargo, en el Plunging Jet es lo opuesto. El K-Omega funciona bastante bien, el K-Epsilon da bastante más, no da terrible, pero tampoco da muy bien. Y el motivo por el cual pasa esto es porque la difusividad de las burbujas es proporcional a la viscosidad turbulenta. Y eso, la viscosidad turbulenta juega un rol en el perfil de velocidades, pero no es tan grande como lo es acá, que la difusión de burbujas es como uno de los mecanismos dominantes en el transporte dentro del flujo. Y bueno, y es muy sensible a eso. Entonces, es como que para cada caso realmente tenés que saber bien o probar bien cuál es el modelo de turbulencia que va para ese caso, porque si no los resultados, digamos, pueden dar bastante mal. Así que nada, eso, es sensible, pero claramente hay mucho lugar para investigación en ese campo. Claramente los modelos de turbulencia que estoy utilizando, que son de una fase, no son ideales para este tipo de escenarios, pero tampoco hay desarrollo de modelos mucho más avanzados para poder utilizar. Bueno, ¿alguien quizá remoto que quiera preguntar? Porque ya tenemos que seguir con el próximo tema. Bueno, igual también puedo dejar mi mail, si alguno tiene alguna duda, después me puedo mandar un mail. Yo tengo una pregunta rápida nomás. Vi Sí. que estás usando Mac y te quería preguntar si esto Ah, lo sí, corres te quería agradecer en Mac a por este solver o si Sí, estoy usando normalmente lo corren en Linux. estoy utilizando tu repo para Mac. ¿Te estás cortando? Ah, se cortó un poco. A ver, ahí está, se había Perdón que cortado. se cortó la. Perdón, me repetí la pregunta porque me llegó. Se había cortado, ahí está. Sí, te escucho. Ahí va. Me repetí la pregunta, perdón, pues se cortó un poquito. Sí, no, la pregunta es si este solo el corre en Mac también, viendo que está usando una Mac. Sí, bueno, sí, primero que nada, gracias por hacer público la repo para
para poner OpenFOAM en Mac, que estoy usando esa. Me la comentó Santiago, que fue que la encontré y dije, che, genial. Estaba con dos laptops andando, ¿viste? Una para OpenFOAM, otra para el resto de las cosas. Sí, tuve que hacer los cambios, digamos, que sugerís vos para Clang, pero cambiando eso, anduvo perfecto. Sí. Mm. Se compiló bien y he Ah, compilado un buenísimo. montón de otros solvers en Mac y todos funcionan bastante bien. Bien, bien. Buenísimo, me alegro. Así Si no que andaba, bueno. te iba a decir que era lo que no te iba a preguntar qué era lo que no funcionaba para hacerlo andar. Pero, No, por suerte compiló todo bien. bien, bien, Así que sí, y todas otras cosas que he compilado también funcionaron bien. bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Que bueno, muchas gracias por la invitación. Y ahora en el chat dejo mi mail por si alguno tiene alguna otra pregunta en el futuro me pueda contactar. Gracias, Federico. Muy bueno. Muy bueno. Muchos ejemplos de lo que vimos en el curso. Este tema de una de las cosas que les pedimos programar a los chicos fue justamente un solver de interfaces mucho más simples, ¿no? Pero en donde ellos debían, bueno, elegir cómo lo querían implementar y algunas otras cuestiones, los operadores FBM, FBC, las clases que mostraste. La estructura general del solver está bien en el espíritu de lo que estuvimos viendo en la clase. Así que gracias otra vez. Ahora, uno de los alumnos, Johan, nos va a mostrar cómo usar GDB en Visual Studio Code. Así que le damos el tiempo a él. Gente, esperamos 5 minutos a que venga, un poquito menos, unos minutos a que venga Johan, que nos va a presentar entonces la parte de él. Bien, acá estamos con Johan que nos va a presentar, entonces, si no me equivoco, Debugging con Visual Studio Code, Debugging de OpenFOAM con Visual Studio Code. Así que le paso a él para que presente y nos comparta la pantalla. Así. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Me oyen? Ah, sí. Perfecto, Joan. Un poco de Bueno, eco ahí. ¿acá? Ah, pero lo tienes en sella. ¿Lo compilaste en sella? Ah, porque si no voy a la compu de arriba, perdón. Bien, esperamos a Johan entonces que va a cambiar de máquina. ¿Aló? Sí, Johan, se te escucha ¿Me bien. oye? Ah, perfecto, perfecto. Así. No, Así perdón que que, se había apagado la máquina, solo tuve que reiniciar. Bueno, prenderla de vuelta. Así que, Media hora te damos, Johan. ajá. Vale.
Comparto pantalla. Sí, dale. Sí, que ahora no me aparece el PDF para compartir. Perdón, Johan. No, que no me está apareciendo aquí el PDF para compartir. Ya lo tengo abierto. No sé qué cosa rara. Sí, puedes compartirla. Tenés permiso para compartir la pantalla, así Sí, que. sí, aquí ya estoy compartiendo, pero ahora sí. Ya. Ahora sí. ¿Se Ahora ve? sí, sí. Bien. Ahora sí, chicos, perdón la demora y los contratiempos, ¿no? Pero bueno, básicamente hoy lo que queríamos charlar era hacer una breve introducción del proceso de depuración en OpenFOAM utilizando Visual Studio Code, ahora con una interfaz gráfica, ¿no? Se ve la pantalla, ¿no? Sí, estamos Sí, sí, viendo la se ve pantalla. bien. Sí, sí. Te escuchamos un poquito bajito acá, así que si querés acercarte más al micrófono. Puedo colocar el micrófono. Aquí está, está raro, ahora no me deja minimizar Ahí se escucha mejor igual. Ajá, se escucha mejor. Sí, 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 ahí se escucha bien. sí, pero no me deja. No, siento que se trabó, ya va. No, voy a tener que ir abajo con la SAP, perdón. Así, chicos. Bien, se oye bien, ¿no? Sí, la idea de hoy era comentarles un poco, una breve introducción de cómo hacer depuración en OpenFOAM usando Visual Studio Code. Em, bueno, coloqué aquí unas cortas slides para más o menos juntar las imágenes descriptivas y después pasamos a un ejemplito en OpenFOAM, ¿no? Una pequeña, el contenido está una pequeña motivación, las formas de hacer debug, que revisando o documentando vi que Hakan Nilsson había hecho una presentación similar y bueno, él decía que habían dos formas de hacer debug, uno usando info, uno usando GDB y ahora bueno, nosotros vamos a hablar de una tercera que sigue siendo un uso de GDB, pero ahora con una interfaz gráfica, que en este caso sería con Visual Studio Code, ¿no? Bueno, los requerimientos que necesitamos y el mismo ejemplo que hizo Santi la semana pasada, vamos a hacer lo mismo que hizo Santi, tomar variables, imprimir en pantalla, el mismo ejemplo de la cavidad y con el mismo solver que sería Icofo, ¿no? Bueno, las formas de hacer debugging, según acá Nilsson, dice que es usando info. Mucha gente hace, o sea, digamos, necesita ver una variable, pone donde quiere, pone un info y la variable y después lo corre, ¿no? Y eso está bien, pero en el momento después de correr el problema, habría que comentarlo, compilarlo y volverlo a correr, ¿no? Entonces, OpenFOAM, empezando en eso, pensando en eso, crea esta forma de bug info, ¿sí?
que si la habilitamos con una macro en la clase, por ejemplo acá define time name and debug, generalmente se inicializa en 0 y se le inicializa en 1, se imprime el valor que queremos, y si no, no se imprime. ¿Y cómo se activa? Bueno, en el control dict que está en OpenFOAM, etc., ahí se agrega el nombre de la clase y ese numerito 0 si no se va a imprimir y 1 si se va a imprimir. Es una forma de hacer debug. La otra es usando GDB, que fue la que nos estuvo explicando Santi la semana pasada. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos instalar OpenFOAM, compilar en modo debug. O hay otra forma que es que te permite OpenFOAM, que es agarras un solver y al momento de compilar en el make, en el option, le agregas esta etiqueta que dice "-gg db3 -o0". Si agregas eso y lo compilas, él te va a compilar ese solver, a pesar de que esté en modo PT, te va a generar las etiquetas necesarias como para hacer debug. ¿Sí? Ahora, bueno, lo que nos interesa es con Visual Studio Code. Primero necesitamos una extensión. Para los que no saben, los que están comenzando, una extensión, para descargar extensiones, nos vamos a este simbolito que son como unos cubitos. Le damos clic aquí y se nos va a desplegar un montón de extensiones, ¿no? Nosotros, bueno, en el buscador vamos a colocar C++, nos van a aparecer varias. Vamos a usar esta que es Extension Pack. ¿Por qué esa? Porque esa tiene unas extensiones de C++, que las pueden mirar acá, que es C y C++, CTeams y CMake y CMake Tool, que son necesarias para esta compilación, ya que vamos a usar CMake. Es lo básico. Los que quieran ir haciéndolo, ya pueden ir descargando esa extensión. Vayan abriendo Visual Studio, coloquen C++ y descargan esta Extension Pack. Bueno, lo otro que necesitamos que es clave es la configuración. La configuración para hacer debug es con un archivo que se llama launch. Este es clave. Son dos archivos claves realmente. Que uno ya los pasó Gabriel, que sería el cpp property, donde le decimos el compilador, las ubicaciones del source y todas esas cosas. Y luego está el launch, que es para hacer debug. ¿Sí? Este es un diccionario donde, bueno, te piden un par de cosas, versión, configuración. Y en esta configuración vamos a resaltar algunas cositas, lo más importante, ¿no? de esta configuración. Bueno, el nombre que ustedes le van a llamar a su caso, cpp debug, launch, aquí donde dice programa, van a apuntar a la librería de donde están los binarios, en este caso FOAM user admin, y después una variable de entorno que te dice, por defecto, sí, sí, claro. Bien, me acerco un poco más el micrófono. Y bueno, esta variable de entorno, que esa variable de entorno va a tomar el nombre del archivo en el cual le vamos a hacer debug. ¿Sí? Podríamos eliminarla y colocar, en este caso vamos a correr MyIcoFoam. Bueno, podríamos borrar este nombre y poner MyIcoFoam. El tema es que, bueno, si vamos a hacer debug en otro solver, tendremos que cambiarle el nombre, ¿no? Esto nos permite, bueno, colocamos esto y nos olvidamos de eso, ¿no? Bueno, este CWD, que es el directorio del lugar de trabajo, generalmente con Workspace Folder anda, ¿no? O sea, digamos, es donde estoy parado. En este caso, vamos a correr el caso de la cavidad y deberíamos estar dentro o apuntando a ese directorio cavidad, porque como saben, cuando corremos OpenFOAM, nos pide el directorio 0 constant system, ¿no? Entonces tenemos que decirlo. Si no, si quitamos cavidad, tendríamos que ponerlo allí, todos esos archivos juntos, ¿no? Donde compilamos. No habría problema. Yo igual este casito se los pasé el solver junto con el casito ya seteado que hizo Santi en su ubicación correcta, digamos. En otro caso, bueno, ese nombrecito de cabida cambiaría, ¿no? Si están debagueando otro, no sé, codo, bueno, tendré que colocar codo, ¿no? Apuntar esa carpeta, ¿no? No tenemos consolas externas.
aquí tenemos que colocar GDB porque, como les dije, vamos a hacer debug con GDB, solo que usando esta interfaz, usando como interfaz a Visual Studio Code, porque GDB tiene también su propia interfaz. Pero vamos a usar esta de GDB que ya nos estamos familiarizando y bueno, nos gusta por el color y todas estas cosas. Apuntar aquí al GDB, donde que generalmente se instala acá en User Bin GDB. Y un argumento, esto puede ir vacío, pero en este caso, para este problemita, en internet conseguí una función que es imprimir campo. Entonces, bueno, lo va a ejecutar este archivito que se llama OFFun, ¿sí? Es decir, cuando corremos GDB, con GDB nosotros lo hacíamos así. A ver, a ver si... Ese está en internet, en un repositorio, pero con otro solver. A ver, ¿se ve en la consola? ¿Se ve? No se ve la consola. Vamos a compartir. ¿Puedo compartir? ve, Johan. Sí, pero tendré que dejar de compartir, ¿no? Eh, vamos a hacerlo de vuelta. ¿Ok? Así. Ahora sí, ¿no? Se ve. Sí, como nos dijo Santi, ¿cómo corremos nosotros este código? Sería gdb my ecophone. Cuando le pasamos, pasarle un argumento es pasarle algunas funciones. Bueno, colocamos menos x, el nombre del archivo. Aquí en este caso no me acuerdo. OF, algo así. Nombre del archivo punto gdb. ¿Sí? Cuando queremos correr un script, una vez que inicializamos el programa, ¿no? Bueno, esos argumentos que le pasamos allí a... Ahí está. Ajá, eso... ¿Se ve? Esos argumentos son los que les digo acá, que aparecen acá. En este caso, yo les coloqué ese script en el archivito que le pasé, en RAR. ¿Sí? Y bueno, estas cosas que se ejecutan al principio, que no sé bien para qué son, pero bueno, así los recomiendan y así que lo dejamos, ¿no? Bueno, así que ya podemos empezar a jugar con Visual Studio Code. Vamos a hacer este casito que le dijo Santi, hacer las mismas cosas, imprimir en pantalla, movernos en el código, pero ahora como que más o menos el entorno de trabajo va a ser así. Se los comento, o sea, una vez que corra el debug, el código donde esté parado lo sombreas en amarillo. Te va a indicar dónde está parado. Tienes un par de terminales, una salida y otra consola de depuración que sería la consola de GDB. Tienes los puntos, los breakpoints de mano izquierda. Se activan solo haciendo clic en cualquier numerito de acá y se desactivan haciendo clic sobre el punto de debug. Y a mano izquierda, fíjense donde dice local, vas a tener todas las variables, ¿sí? La velocidad, o sea que estamos viendo donde estamos parados. Estamos parados acá, podemos ver la velocidad, la presión, la viscosidad, el objeto piso, el objeto mesh, etcétera, ¿no? Así que bueno, hagamos el ejemplo a ver cómo sería. Ahí está, ¿no? ¿Tienes los valores de entorno cargados, Suri? Sí, ahí vi. Solo compilamos. Pueden ustedes ir haciendo lo mismo, pueden ir compilando. Una vez que compiló, abrimos el Visual Studio Code. ¿Lo abriste parado acá? Bueno, abrámoslo de vuelta, no pasa nada. Aquí tenemos el caso, aquí tenemos el punto C. Lo que les decía,
para hacer un breakpoint solo nos paramos acá y ponemos un punto. Ah, claro, a ver. Sí, vamos a tener un problemita acá. Que esta variable de entorno. Vamos a ver cómo se llama en tu caso. Tendremos que cambiar algunas cosas en estos dos archivos. Bueno, tendré que ajustar algunas cositas para hacerlo aquí en Sella, pero para no hacerles perder tiempo, si quieren seguimos. Creo que Gabriel iba a decir algunas cosas. Y yo esta parte que le iba a hacer, este ejemplo, si quieres se lo guardo en un video y se los comparto. ¿Te parece? Pero básicamente, les comento, les repito por última vez. Acá ustedes sí desde su compu, como generalmente se instala en la compu de escritorio OpenFont, sí van a poder apretar acá y establecer puntos de breakpoint, ¿sí? Bueno, una vez que hagan breakpoint, ya pueden ir acá y iniciar la depuración y se va a detener allí en ese punto que quieran. Y después le va a aparecer, pero lo tengo por acá, ya les muestro. Así. Le van a aparecer estos cuadritos, que esto es para continuar. Este es como el next, que les comentó Santi la semana pasada. Este sería el step y este sería el finish. Y el verdecito sería para recompilar, ¿sí? Y bueno, a mano izquierda se registrarían las variables. Esto en un videito les explicaría cómo entrar. Hacemos todo el proceso que vamos a hacer ahora de vuelta. Y cómo interactuar con la consola de GDB, que es muy importante, porque FOAM, como saben, tiene mucha información en la memoria dinámica. Entonces, para acceder a la memoria dinámica, a juro lo tenemos que hacer por la consola de GDB, porque por acá solo veríamos el primer elemento. Por ejemplo, una lista que esté en la memoria dinámica, veríamos el primer elemento. Podríamos incluso cambiarlo, pero no podríamos ver el resto. Entonces ahí tendríamos que usar la consola de GB, pero con esta ayuda que tenemos acá a mano izquierda, que va a ser mucho más, va a ser bastante práctico. No sé si hay preguntas hasta ahora. Johan, pregunta general nomás. Después podrías compartir, no sé si en el grupo tenés permiso o algo, por ahí los archivos de configuración. Sí, perdón, les decía, sí, yo se los pasé a Santi y a Gabriel. Se me olvidó decirle hoy que los pasaran al grupo sería el de Gmail, ¿no? A eso te Buenísimo. refieres, ¿no? Sí, sí, ahí Sí, está, fíjate, está el solver y está el caso y están las configuraciones. Eso en su máquina deberían darle automáticamente. Acá tuve problemas porque es ella y usan otras configuraciones. Las variables de entorno apuntan generalmente a otro lado. Y bueno, como lo tenemos a Sage, lo compilamos acá y lo compilamos en otras ubicaciones. Pero ustedes sí seguro esto le van a dar. bien, gracias.
¿No hay más preguntas? Bueno, le paso la posta a Santi de nuevo, que él nos va a comentar sobre GDBOF hoy. Bueno, gracias, Johan. El material de Johan después lo subimos ahí en el repositorio o en la carpetita de Drive del curso. Quienes, bueno, usen Visual Studio Code pueden, si son de usar debuggers gráficos, pueden usar esa opción. Yo antes que nada quería saber si tenemos preguntas de sus trabajos. Si tenemos preguntas de su trabajo, preferiría que nos enfoquemos en eso porque hoy en la última clase yo puedo generar un video de GDBF y después lo agrego en la playlist del curso. Si no tenemos preguntas, sí podemos hacer la presentación de GDBF y básicamente es similar a lo que vimos de GDB, pero con comandos que nos permiten ver las variables de foam directamente. O algunas de las variables de foam, no todas, por supuesto. Por ejemplo, para maps creo que no tenemos programado nada, pero para un ball scalar fit sí. Vale, Yo, puedo Santi, agregar sí esa tengo. mañana a lo que te digo, ¿no? Sí. ¿Puedo agregar esa métrica? Esas macros las puedes. Y para que puedan usar por Visual Studio Code, porque el primer perfil. Ah, eso estaría bueno. Si hay algunas cosas de las que tiene GDOF que están basadas en herramientas que corren, o sea, algunas son macros puras de GDB, ¿sí? Que básicamente es algo que uno podría escribir en la consola de GDB. Pero hay otras cosas que en realidad combinan un poco de macros de GDB, Bash y Python. Y también código de FOAM-ADOC. O sea que hay un poco más de... Por ejemplo, vos mandás correr un comando de FOAM que te genera una salida, esa salida se parsea con algún comando de consola y finalmente después lo levantás con la macro de GDOF para mostrarte el resultado. Es decir, tiene bastante más atrás, pero la parte de macros puras sí debería funcionar. Creo que se da mucho ¿sabes cuál? La de la matriz. Que te imprimía en PDF la matriz. ¿O probaste eso en GDBF? Ah, claro, eso creo que está armado solo con macro de GDBF. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Tomamos el tiempo para responder preguntas acá? ¿Remoto? ¿Ustedes tienen preguntas de su trabajo que quieran que veamos ahora? La idea es ver las dudas más que nada. Porque queríamos tomar solamente 2 horas de la clase para dar contenido nuevo. Y ya estamos en las 2 horas. Entonces, vamos a ver cosas de ustedes. Sí, puede hacer consultas así. Bien, vamos a hacer consulta entonces. Después lo de GDOF en un video estático se puede hacer sin ningún problema. ¿Vos, Sabrina, te preguntas? Johan, tenés que empaquetar tus cosas. Bueno. ¿Creo que cortemos la grabación entonces? Podemos cortar sí la grabación. Nos vemos y quedamos en consulta así en vivo directamente.